Afuera hacía un hermoso clima cálido. Ese día, un joven y una chica finalmente pudieron tener una cita. Disfrutaron cada minuto que pasaron juntos, comieron helado y hablaron sobre el futuro. No pudieron salir durante mucho tiempo porque ambos estaban estudiando y tenían que tomar exámenes al final de cada mes. Y debes prepararte bien para que obtengan una calificación satisfactoria. Pero su maravilloso día se vio arruinado por un camionero que no podía manejar los controles. La gente de alrededor empezó a entrar en pánico y trató de salvarse de posibles consecuencias. Como resultado, el camión voló hacia la acera donde había mucha gente y niños. Gracias a su reacción, el chico logró salvar a la niña de una colisión con un coche. La empujó lejos de la zona peligrosa. Pero no tuvo tiempo de huir y un camión voló hacia él. No tuvo más remedio que esperar una colisión y la muerte. El niño cerró los ojos y trató de pensar solo en los buenos momentos de su vida antes de su muerte. Pero al cabo de un momento abrió los ojos y no entendió lo que pasaba. Fue atropellado por un camión, pero está vivo. El niño no podía hablar y tenía el cuello entumecido. Pensó que la otra vida había comenzado. Estaba tirado en el suelo y no podía moverse. No se podían sentir sus extremidades. Pensó que permanecería así para siempre. Era imposible simplemente mentir así. El niño levantó la cabeza debido al dolor, pero la imagen que vio no lo satisfizo y no fue lo que esperaba. A su alrededor yacían muchas personas que estaban completamente quemadas. Empezó a pensar que era un sueño. Pero fue muy cruel para dormir. También ardían casas y otros edificios. Mientras el niño intentaba descubrir qué pasó con la nariz y cómo llegó hasta aquí, una persona viva se le acercó. Fue un anciano chino quien se dio cuenta de que el niño era el único superviviente. Aunque hablaba en chino, el niño aún no entendía muy bien. El hombre dijo que seguramente lo que pasó se llama destino. A sus ojos, el niño se convirtió en un niño pequeño que acababa de nacer. Se dio cuenta de que parecía un niño, pero nadie pudo explicarle cómo sucedió. El chino sostuvo al niño en sus brazos mientras todo a su alrededor ardía y los restos de casas ardían. Estaba seguro de que este chico sería diferente a otros residentes de su ciudad. El hombre corría hacia algún lugar y hablaba con el niño. Continuó siendo un llorón incluso cuando tenía 5 años. El niño entendió todo lo que pasaba frente a él. Ante él había un abuelo inusual. Agarró al niño con mucha fuerza y corrió en dirección desconocida. Frente a ellos había un alto acantilado y detrás había montañas. El niño no podía creer que el hombre saltaría porque ambos chocarían. Pero el hombre continuó moviéndose a sangre fría y saltó del acantilado. Debajo de ellos había una cascada, sobre la que volaron. Y como resultado, el hombre aterrizó muy suavemente y ninguno de ellos resultó herido. A los ojos del niño parecía un superhéroe que puede conquistar todos los elementos naturales. Ni siquiera lloró y los chinos se sorprendieron de lo tranquilo que estaba este niño. Lo tocó y prometió que pronto alcanzarían su objetivo. Hay que esperar un poco más. Cuando tocó al niño, algo extraño empezó a suceder. Algo de energía comenzó a emanar del hombre y pareció transferirse al niño. Esta fuerza era tan poderosa que comenzó a derretir la nieve de los árboles cercanos. El niño empezó a adivinar lo que estaba pasando entre ellos. Su mano era un conductor de energía entre los cuerpos. Recordó haber leído sobre ello en libros de artes marciales. Tenía muchas ganas de dormir. Y así, después de un sueño profundo, el bebé empezó a despertar. Llegaron a un edificio que resultaba incomprensible para el niño. Solo podía esperar a ver qué pasaría después. Durmió casi todo el tiempo que llegaron aquí. Ni siquiera podía imaginar que hubiera edificios tan grandes en las montañas. Fueron recibidos por los alumnos de Sabiko. Uno de los estudiantes preguntó cómo había ido el viaje y si todo estaba en orden. Hicieron una reverencia al maestro y no levantaron la cabeza hasta que él les dio permiso.
El hombre respondió que todo salió bien. Luego preguntó si había pasado algo durante su ausencia. Los estudiantes dijeron que no había pasado nada, por lo que no había nada que decirles. La maestra pensó que nada podría ser mejor que esto. No trajo ninguna noticia, pero necesitaba urgentemente reunirse con el maestro. Vieron al niño en sus brazos y le preguntaron qué pasaría después. Él respondió que Chun se haría cargo de él. Los alumnos pensaron que la maestra se lo llevó a propósito. Pero inmediatamente superó todas las conjeturas y dijo que encontró al bebé por pura casualidad. Después de hablar con los estudiantes, el hombre fue al edificio para ver al maestro. Comenzó a decirle al niño dónde terminó. Era el clan Hongnam. Era uno de los 9 clanes más fuertes, pero lamentablemente ese tiempo ya pasó. El niño se giró y vio cómo los alumnos practicaban diferentes golpes. Practicaron artes marciales y mostraron diferentes estilos de lucha. Al pequeño le gustó mucho y lo miró con deleite. El hombre se rió, porque cuando el niño observaba a los estudiantes su mirada era muy cómplice. Lo miró y lo elogió. En él vio la continuación de su clan. Entonces la maestra se llevó al niño y se fueron a explorar otros lugares. Se acercaron a otro edificio cercano. La maestra se acercó a ella y comenzó a mostrarle al niño todo lo que había a su alrededor. Era una biblioteca. Allí conocieron a un tipo que constantemente corría entre las filas y atendía este lugar. Inmediatamente mostró respeto y saludó al maestro. En respuesta, el hombre arrojó descuidadamente al niño hacia el niño. Se sentía mareado y no podía creer que este chino simplemente lo arrojara como a una pelota. El niño lo agarró y sintió un flujo irreal de energía en sus manos. Miró dentro del pañal y vio un pequeño bebé allí. El maestro dijo que no tenía alumno, así que decidió actuar así. Él se rió y pidió que no se preocupara por eso. La experiencia docente llegará con el tiempo, lo principal son las ganas y la disciplina. Le ordenó que hiciera de este niño su alumno y le enseñara lo que él mismo era capaz de hacer. Pero al chico obviamente no le gustó. No entendía de qué estaban hablando. No quería ser estudiante. Las artes marciales no permiten el matrimonio. E incluso reunirse con alguien. Realmente lo enfureció. No quería aprender artes marciales aquí por el resto de su vida. Con toda su apariencia mostró su disgusto y esperó que eso influyera de alguna manera en su decisión. Y entonces este hombre llevó al bebé a su casa cerca de la biblioteca. Lo compró y lo puso ropa de samurái real. Le preparó comida mientras el niño yacía en la cama y descansaba. Se llamaba Gonchan, pero no le gustaba mucho el nombre. Y él realmente no quería convertirse en un maestro de artes marciales. Al niño tampoco le gustaba mucho la comida que estaban cocinando aquí. Pero no tenía otra opción y no podía morir de hambre. Por lo tanto, tuvo que comer las gachas que le dieron. El chico lo cuidó mucho como si fuera su propio hijo. Por lo tanto, quería que comiera bien y se volviera muy fuerte en el futuro. Por ahora comía como un pajarito. Y ante cada cucharada de avena, esperaba sobrevivir. No le gustaba tanto su cocina. Esta papilla realmente se veía muy extraña, como si se hubiera mezclado harina con agua. Sacó papilla en una cuchara y la enfrió para que el bebé no se quemara. Le parecía que este hombre era una persona bastante buena. Quería evitar de alguna manera este acoso y no comer gachas. Por eso empezó a gritar y llorar. El hombre no entendía lo que no le gustaba. Pensó que tal vez tenía el pañal lleno. El chico no rechazaría la oportunidad de poder hablar y decir todo lo que le molesta. Pero su pañal estaba seco y el hombre pensó que tal vez quería dormir. El niño no era un niño, pero no podía decir eso. No quería dormir, simplemente quería regresar a su vida pasada. El hombre estaba muy preocupado por el comportamiento del niño y no podía hacer nada al respecto. No entendía cuál era el motivo de su llanto.
El sol comenzaba a ponerse y se acercaba la tarde. El bebé siguió llorando y casi no paraba. Se acercaba la noche. Todos los seres vivos se durmieron y el niño también pareció calmarse. No importa lo que intentara decir, de él solo salían llantos y gritos. El hombre pasó toda la noche en una silla y sostuvo al niño en brazos para calmarlo. Ya era muy tarde, pero tenían que entrenar a tiempo. El hombre lo dejó en la cama, se levantó y se alejó del niño. El niño no entendía lo que tenía que hacer para poder hablar y decir todo lo que no le gustaba. Él mismo ya estaba nervioso por su llanto, pero no puede hacer nada al respecto. Fue muy difícil para él. Mientras tanto, el hombre meditaba en el suelo cerca de la cama del bebé. Realmente parecía haberse trasladado a otra dimensión y no reaccionaba en absoluto a los estímulos. ¿Estaba realmente meditando? El niño quedó impactado porque después de su terrible comportamiento encontró la fuerza para restablecer el equilibrio entre cuerpo y mente. El hombre reprodujo algunos sonidos que eran incomprensibles para la gente común. Se formó un aura poderosa a su alrededor, que lo ayudó a volverse más fuerte. Lo único que se podía oír de él era la inhalación y la exhalación. Esto sucedió durante mucho tiempo. Solo inhalación y exhalación. Su cabeza parecía no pertenecerle y estaba completamente desconectada. Mientras tanto, el niño también fue envuelto por esta aura y cerró los ojos. Ahora meditaron juntos y parecieron fundirse en uno. Y entonces el hombre escuchó la primera palabra del bebé. Era la palabra tío. Al principio no entendió lo que había sucedido. El niño estaba muy feliz de haber progresado y pronto podría hablar. El hombre también se alegró y le pidió al bebé que le dijera al menos una palabra más. Al principio solo respiraba y luego algo cambió en su cuerpo. El hombre se acercó a él. El niño entendió que este era el efecto de la energía en su cuerpo. Resulta que la fuerza de aquel chino también residía en su energía. El niño se concentró y quiso intentar nuevamente decir al menos una palabra. El hombre también estaba esperando a su lado. Pero esta vez el niño simplemente no pudo hacerlo. Como si alguna fuerza se lo estuviera impidiendo. Por más que lo intentó, no salió nada. Nuevamente, solo sonidos y gritos incomprensibles. El hombre pensó que se le acababa de ocurrir. Porque es demasiado pronto para que hable. Pensó que necesitaba más práctica y más intentos de hablar. Llegó la mañana. El cielo estaba azul y claro. Varios pájaros se posaban en los árboles cerca de la casa donde vivían el niño y su marido y cantaban sus canciones. Después de un tiempo, volvieron a volar con sus familias en los nidos. El propio niño intentó utilizar la energía para volver a hablar. Decidió empezar intentando darse la vuelta y al menos controlar de alguna manera su cuerpo. El entrenamiento energético te permite crecer más rápido. Si continúa a este ritmo, podrá crecer mucho más rápido. Pero, ¿de dónde sacó estos pensamientos incomprensibles? Hace un día era un estudiante feliz que tenía una cita con su novia y ahora está en pañales y no puede hablar. Le pesaba mucho la cabeza y no podía volver a ponerse boca arriba. Como no podía levantar la cabeza, no podía respirar normalmente. Y reunir energías para seguir desarrollándonos y hablar antes. Se oyó un golpe en la puerta de la casa. Era un hombre que regresó para comprobar cómo estaba su bebé. Vio que el niño estaba acostado boca abajo y no podía respirar normalmente. Rápidamente corrió y no entendió cómo podía suceder esto. El hombre agarró al niño y lo levantó para que pudiera respirar bien. Lo tomó en sus brazos y le preguntó qué estaba haciendo aquí. Debió haber notado la última vez cómo el hombre estaba meditando y decidió repetir después de él. Comenzó a mirar al niño, pero no parecía un genio. Con tal inteligencia, fácilmente podría convertirse en científico y enseñar a otros niños diversas ciencias y técnicas. El hombre estaba muy feliz de haber tenido este bebé. Durante la noche cayó nieve, aunque el hombre ya esperaba la primavera.
2 años después, muchas cosas han cambiado. Y es hora de descubrir qué pasó con el bebé. Estaba caminando por la calle y encontró una piedra cerca, que decidió llevarse. Se volvió mucho más maduro. El niño examinó cuidadosamente esta piedra como si fuera algún tipo de objeto valioso. Le interesaba absolutamente todo lo que había a su alrededor. Transfirió su energía a la piedra. En general, gracias a este poder podía hacer varias cosas. Por ejemplo, simplemente podría romper esta piedra en un montón de pequeños pedazos con la ayuda de la energía. Una vez, un hombre vio esto e inmediatamente corrió hacia el niño. Alcanzó a ver que la piedra que tomó en su mano era solo cenizas. Estaba lo más sorprendido posible. El hombre no esperaba que su primogénito tuviera una fuerza tan asombrosa antes de los 5 años. El hombre empezó a correr muy rápidamente hacia Gonchan. El niño no entendía lo que había sucedido. El hombre se levantó del suelo y saltó para alcanzar al niño más rápido. El niño se asustó mucho por esto, al principio pensó que podría haber hecho algún daño y ahora quiere castigarlo. Pero, de hecho, cuando el hombre vio que primero el niño tomó la piedra en su mano y luego desapareció en algún lugar, pensó que el niño se la había tragado. Por eso, voló y empezó a exigir que le mostrara las manos. Pero resultó que la piedra que tenía en la mano se convirtió en arena. Ahora el hombre entendió esto, pero advirtió al niño que no debía llevarse piedra ni arena a la boca. Decidió que era mejor no decir qué energía utilizó para esto. El hombre lo tomó en brazos y comenzaron a caminar hacia su casa. Y así llegó el momento en que Gonchan cumplió 7 años. Él ya domina algunas técnicas y mi control de energía es mucho mejor que hace 4 años. Estaba muy bien de pie y muy ágil para su edad. También podía mover energía de una parte del cuerpo a otra. Gracias a esto controló su cuerpo y alma. Sus habilidades parecían fenomenales para un niño que solo tenía 7 años. No creía que esto estuviera sucediendo en la realidad. La energía se movió detrás del cuerpo. Esto se llamaba afilado, del que tanto hablaba su padre adoptivo. Mientras entrenaba, un profesor salió de la casa para verlo. Dijo que tenía que ir al templo al día siguiente. Ya tenía 7 años, por lo que era hora de comenzar una educación a tiempo completo. El chico se sorprendió. Ya le había dicho que para encontrar el camino correcto es necesario cuidar a tu gente. El niño pensó que se refería a rogar por la gloria de Buda. Le dará una espada y lo enviará a vagar. El niño escuchó que los mendigos no pueden morir ni resultar heridos. Por lo tanto, lo envió a la tierra del clan Chonam. Allí podrá ver el mundo. Es peligroso para él estar solo. Por lo tanto, debería convertirse en un mejor maestro. Pero lo único que le molestaba era que no pudieran casarse por su estatus. Pero en su clan Chonam puedes casarte y él no podía preocuparse por eso. El chico estaba satisfecho. Esta era la única razón por la que no quería convertirse en maestro de algún clan. Y así finalmente llegó a la ubicación del clan Chonam. Era un edificio nuevo y hermoso. Pero al chico no le atraía en absoluto. Entró silenciosamente en el medio. Comenzó a entrenar lo suficientemente temprano, por lo que ya calificó para el 4º grado en términos de formación. Aunque la diferencia de edad seguirá siendo notable. Mientras pensaba en cómo se comportaría en el equipo, que sería mucho mayor que él. Una niña se dirigía hacia el niño. Ella era muy bella. Y como Gonchan era un niño adulto en el fondo, ella le agradaba mucho. Con cada paso que ella daba, el niño sentía ansiedad en todo su cuerpo. Ella habló con el primero y le preguntó si era el mismo recién llegado. Pero el niño no pudo sacarle una palabra, así que intentó preguntarle nuevamente si se llamaba Gonchan. Con el tiempo, se relajó y dijo que era él. Luego la saludó cortésmente y le preguntó cómo sabía su nombre. La niña respondió que la enviaron a buscarlo.
El chico estaba avergonzado y pensó que sería lo suficientemente interesante aquí. Ella le sugirió que empezara a entrenar. Se acercaron al edificio principal de su clan. La chica entró en ella y al rato le arrojó a Gonchan un palo de pelea. Lo agarró, pero no entendía qué era y cómo usarlo. Porque no usó armas en casa. Entrenó solo con el poder de la energía y el control. La chica dijo que ahora entrenarían y tratarían de recrear un duelo real. También dibujó un círculo que servirá como bordes. Inmediatamente se notó que esta chica no era simple y definitivamente poseía muchas técnicas. El niño no pudo responder porque para él era solo un palo viejo y normal. La niña estaba seria y atacó al niño. Ella lo golpeó fuerte y le rasgó la ropa. Pensó que era solo un entrenamiento, no una paliza. Sabía pelear gracias a su entrenamiento, pero no podía bloquear sus golpes en absoluto. Ella no prestó atención a la reacción del niño y continuó atacando. Pero durante uno de los ataques, notó algo inusual. Gonchan estaba temblando por todos lados, cerró los ojos y esperó un golpe de la chica. Ella se detuvo en el último momento y dijo que él no tenía ningún conocimiento básico. Él respondió que por primera vez participaba en una batalla real. Pero al menos debería saber cómo bloquear los ataques básicos. El niño se quedó quieto y observó atentamente mientras la niña le mostraba varias técnicas de protección. Ella era muy hábil con este palo. Ni siquiera podría considerarse un arma real. Continuó observándola atentamente y trató de recordar cada paso. Gonchan le pidió a la chica que hiciera una demostración nuevamente porque no tenía tiempo para entender algunas de las técnicas. Ella estuvo de acuerdo, aunque entendía que él todavía no podría repetirlos ahora. Empezó a girar el palo para que ni siquiera fuera visible en el aire. El niño observó atentamente y almacenó este conocimiento en su cabeza. Para utilizarlos en el momento adecuado y protegerte a ti o a tus seres queridos. Ella le dio al personal la máxima energía. Y nuevamente decidió atacar a Gonchan para saber si entendía al menos algo. Pero apuntó su golpe al suelo, no al chico. Y ahora estaba seguro de que podría defenderse de tales golpes. Se acomodó y se puso en posición de pelea. Luego le pidió a la chica que lo atacara nuevamente y pusiera a prueba sus habilidades. Ella quedó muy sorprendida por tanta perseverancia y esfuerzo. Aunque estaba segura de que él no tendría éxito, aceptó y también se puso en posición de lucha. Literalmente, un momento después del inicio de la batalla, ella se elevó imperceptiblemente para el niño hacia el cielo. Esto fue necesario para distraerlo del momento mismo del impacto. Y ahora ella ya estaba atacando al chico con su bastón. Pero esta vez recibió toda la fuerza del golpe sobre él y su personal. Gonchan pudo detener este ataque y contraatacar. Con la ayuda de su destreza, se acercó al enemigo. Y cuando la distancia lo permitió, atacó a la niña. Aprendió muy rápido y memorizó todo lo que la niña le mostró. Aunque no entendía el significado del estilo en sí. Después de esquivarlo, necesitaba atacar. Pero por alguna razón el niño se detuvo y su bastón perdió potencia y velocidad ante el impacto. La niña le preguntó qué estaba haciendo y por qué se detuvo. Él respondió que se quedó paralizado antes de tener tiempo de pensar en algo. Por lo tanto, no tuvo tiempo de pensar en cómo atacar mejor. Este tipo era como un genio. Los movimientos no eran muy refinados, pero la cabeza entendía y recordaba todo. Reunió fuerzas e invitó a la niña a continuar su entrenamiento. Ella estuvo de acuerdo porque vio un gran potencial en él. Pasaron mucho tiempo en el campo de entrenamiento. El sol ya ha comenzado a esconderse detrás de las nubes y a ponerse. Era de noche, pero la luna iluminaba la zona como el sol. Después de 2 años de estudio, el niño adquirió habilidades asombrosas. Un día la niña decidió comprobar de qué es capaz ahora. Y ella lo atacó por sorpresa para poner a prueba su destreza y reacción.
La esencia de las artes marciales era una batalla entre dos mentes. Le preguntó a la niña si sabía que la distancia y los métodos de ataque eran limitados. Después de que la niña realizó su ataque, saltó hacia atrás para preparar otro ataque. Después de un rato, se ofreció a bloquear uno de sus golpes. Aceleró desde el principio de la arena y quiso confundir a Gonchan. Ella planeó un ataque muy inteligente para él. Al mirar al chico, uno podría pensar que estaba confundido. Y no sabía cómo actuar en esta situación. La niña realizó varias rotaciones alrededor del eje frente a él. Y le asestó un golpe devastador que debería haber dejado inconsciente al niño. Pero lo esquivó a tiempo y rápidamente cambió de posición. Ella pensó que él simplemente tuvo suerte de evitar este ataque. Mientras tanto, él ya estaba atrás. Pero no tuvo tiempo de atacar, cuando él mismo empezó a recibir muchas patadas. Pero con la ayuda de su escudo bloqueó absolutamente todos los golpes. La niña no iba a detenerse, así que aceleró y agitó el puño con todas sus fuerzas. Pero Gonchan volvió a bloquear su ataque sin ningún problema. Continuó haciendo esto cada vez que la niña lo atacaba. Ninguno de sus disparos dio en el blanco. A pesar de que se vio obligada a gastar su energía en ellos. Le sorprendió que su escudo pudiera bloquear todos sus golpes. La niña le preguntó cómo se las arreglaba para hacerlo. El chico respondió que esta técnica era del estilo antiguo. Es ideal en combate cuerpo a cuerpo. Si usa alternativamente las formas segunda, sexta y novena. No entendía cómo es posible combinar la sexta y la novena forma. El niño respondió que para ello es necesario utilizar un nuevo estilo. Solo todo en simbiosis puede producir tal resultado. Él comenzó a mostrarle cómo lograr esto. Primero necesitas mover la energía desde el punto superior del esternón hacia el inferior. Cegó a la chica con su energía porque de él salía mucha luz. Creía que estaba directamente relacionado con el estilo antiguo. Aunque todavía no está seguro. El nuevo estilo era bastante intrusivo. Aunque el proceso debe ser continuo. La niña se sorprendió y no pudo decir una sola palabra. Ahora un niño que solo tenía 9 años se paró frente a ella y dijo cosas que ni siquiera ella sabía. En 2 años, aprendió mucho de ella. Ya era hora de mostrar cuánto había crecido. Pero todos sus ataques fueron similares entre sí. Pero la cuestión fue cómo se defendió. Le gustaba hacerlo. Molestar al enemigo cuando no logró llevar a cabo su ataque. La chica rápidamente cambió su plan de batalla. Y ella empezó a comportarse de una forma completamente diferente. Utilizar una combinación de diferentes técnicas. Usó habilidades que Gonchan nunca había visto antes. Pero estaba seguro de que podría defenderse fácilmente de una patada. Esta vez la suerte estuvo de su lado y el golpe fue muy potente. Que ella pudo atravesar sus defensas y causar daño. Gonchan no lo podía creer porque se estaba defendiendo perfectamente. Le preguntó cómo logró romper las defensas. La niña respondió que usaba el dominio aéreo. Estudió todos sus ataques y cómo defenderse de ellos. Y ella poseía espacio. Y ella era capaz de ataques más extraordinarios. En pocas palabras, no pudo defenderse porque simplemente aprendió todo. Gonchan estaba desesperado porque pensaba que era más fuerte que el maestro. Pero eso estuvo mal y fue muy arrogante. Ella lo animó y le pidió que no se desanimara. Él tenía solo 9 años de experiencia, mientras que ella tenía 19 a sus espaldas. Ella le sonrió y le hizo saber que esto era solo el comienzo de su entrenamiento. El niño inmediatamente se animó y empezó a sonreír. Fue inesperado. Pidió esperar para poder pensar un rato y regresar. Gonchan corrió precipitadamente fuera del territorio del clan. La niña le pidió que esperara, pero no tenía sentido porque él estaba decidido. La niña pensó en sus habilidades y en cómo aprende rápidamente cosas nuevas.
Aunque ella estaba usando una nueva técnica, él logró establecer una barrera. Definitivamente era un niño inusual. Cada día, la niña estaba cada vez más convencida de que se trataba de un verdadero genio. Gonchan pasó mucho tiempo en la biblioteca. Cuando no estaba entrenando o durmiendo, estaba entre libros. El niño se sentó en el suelo y buscó la información que necesitaba mientras la vela ardía. Y finalmente encontró la técnica de la dominación en el aire. Comenzó a estudiarlo. Había 7 reglas para un aprendizaje exitoso. Gonchan estaba muy cansado y decidió posponer este libro para más tarde. La cerró y se tumbó en el suelo. Ya ha pasado un año entero. Entrenó diligentemente durante todo el año y no hizo más que practicar. Estudió nuevas técnicas y métodos de protección junto con la niña. Desde el principio estuvo perdiendo bien, pero ahora todo fue completamente diferente. Podía bloquear los golpes de su maestro y devolverlos. Aunque antes, la mayor parte de los golpes penetraron su defensa sin problemas. Aprendió mucha información nueva y tuvo suerte de tener tal mente y memoria. En la última sesión de entrenamiento, Gonchan practicó a fondo sus técnicas de defensa. A los 9 años ya podía competir incluso con su profesor, aunque las cosas no siempre salían según sus planes. Necesita que le enseñen a adaptarse a diferentes tipos de ataques y combinaciones. Porque un conocimiento perfecto de la teoría no siempre ayuda en la práctica. A menudo hay que improvisar para no convertirse en presa del enemigo. Todavía tiene tiempo suficiente para dominar varios métodos y técnicas. Para que el niño pueda actuar a nivel mundial en el futuro. Finalizó otra jornada de formación con el profesor. Luego fue derrotado por una chica. Dijo que hoy fue un muy buen entrenamiento. Pero todavía era impotente contra un luchador que usaba energía aérea. Estaba seguro de que este definitivamente no era su máximo. Gonchan continuó tirado en el suelo y repasando sus pensamientos. Las velas casi se habían consumido, necesitaba ir a descansar. Le gustaba pasar tiempo con los libros. Y ahora la última vela ya se ha apagado. Después de unos minutos, se apagó por completo. Al estilo antiguo, había una manera de aliviar la tensión. Solo necesitas concentrarte en tu energía. Y llene el recipiente interior hasta los bordes. Gonchan se quedó dormido en la biblioteca tan pronto como se apagó la vela. Olió la cera frente a él. Y debido a esto, inmediatamente se despertó. Mientras dormía, se le ocurrió un pensamiento maravilloso. Gonchan entendió cómo podría utilizar la técnica de dominación del aire. Al día siguiente, en el entrenamiento, inmediatamente le dijo al maestro que había aprendido esta técnica. Pero la niña no creía que un niño que no tenía ni 10 años pudiera dominar esta habilidad. Si estaba tan seguro, le pidió que lo demostrara en la práctica. Aceptó sin escrúpulos y estaba listo para el duelo. Comenzó a usar energía para activar la habilidad. Pero la niña dijo que era una técnica diferente. Combinó el poder de las corrientes terrestres con el estilo antiguo. Le resultaba difícil explicarlo con palabras, así que decidió demostrarlo mejor. Entonces la niña decidió comprobar qué tan similares eran sus técnicas. Se lanzó a la batalla sin ningún ajuste. Y atacó al niño mientras intentaba activar su nueva habilidad. Su mano tembló tan pronto como tocó su escudo. No pudo atravesarlo y alcanzar al niño. La niña continuó atacándolo, pero todos los intentos fueron infructuosos. Todo esto fue observado por un maestro que encontró a este pequeño durante un incendio en un pueblo cercano. Incluso entonces comprendió que el niño sobrevivió no por casualidad. Fue una demostración de la existencia del destino. Chun crió a un buen estudiante. La niña estaba enojada y no podía aceptar el hecho de que esta defensa no podía ser vulnerada de ninguna manera. Esto continuó durante bastante tiempo, pero fue en vano. Decidió probar otra técnica y para ello saltó del suelo.
La niña estaba segura de que este golpe debería destruir las defensas del niño. Lanzó un puñetazo que se consideraba una de sus habilidades más fuertes. Estaba feliz porque esta barrera desapareció. Pero el niño sonreía porque él mismo lo limpió. Para poder atacar con calma al maestro gracias a la energía que logró reunir durante este tiempo. Con un poderoso golpe, arrojó a la niña y no dejó ninguna posibilidad de victoria. Superó todas sus expectativas. Definitivamente no esperaba tal final. Solo le quedaba un método en su inventario. Ella activó su habilidad de sincronización terrestre. El suelo bajo sus pies fue destruido debido a la fuerte concentración de energía. Quería obligarlo a abrir sus defensas. Por lo tanto, la niña decidió llamar a un gran tigre para que la ayudara. Ella lo atacó con su nueva técnica. Incluso logró romper un poco las defensas de Gonchan. Pero siguió manteniendo la defensa muy coherente y eficiente. El maestro observó esta batalla, sentado en la rama de un árbol cerca de la arena. Le sorprendió cómo el niño logra concentrar la energía con tanta confianza y dirigirla en la dirección correcta. El niño comenzó a sonreír, porque entendió que la maestra no conseguía nada y su plan no funcionaba. Ella se sorprendió porque esto socavó enormemente su reputación como profesional. Ella solo logró pasar parte de su mano a través del escudo del chico, pero él lo usó a su favor. Después de defenderse de sus golpes y la chica perdió la mayor parte de su resistencia, Gonchan reunió su fuerza acumulada y contraatacó. La niña estaba desorientada, por lo que la ventaja estaba del lado del niño. Le dio una patada fatal y así confirmó su dominio. Este ataque después de salir de la defensa resultó ser muy poderoso. La maestra cayó al suelo. Estaba completamente derrotada. Luego dijo que la base de su técnica era diferente, pero que la forma de alguna manera seguía siendo similar. Ella no podía levantarse. La niña le preguntó cómo se las arregla para hacer esto a la edad de 9 años. El chico respondió que sería muy difícil de explicar en términos y palabras comunes. Este día fue uno de los más importantes en la vida de Gonchan. Después de esta victoria y completa superioridad sobre su maestro, tuvo que seguir adelante. Su padre adoptivo lo llevó y juntos fueron donde el mayor. El niño le preguntó a la maestra por qué el mayor los llamaba. El hombre respondió que era de esperarse porque había hecho famosa a toda la escuela con sus habilidades a una edad tan temprana. Se podría pensar que Gonchan finge no entender esto. Pero en realidad estaba tan interesado en las diversas técnicas y en el proceso de entrenamiento en sí que ni siquiera pensó que estaba haciendo algo útil. Mientras hablaban, el camino pasó bastante rápido y llegaron a la casa del anciano. Allí los recibió su asistente y se saludaron. Informó al maestro que Chun y su aprendiz Gonchan habían llegado. Les ordenó que entraran. El maestro les dio la bienvenida a su casa. A menudo tenía la oportunidad de comunicarse con Chun. Pero se comunicó con Gonchan por primera vez. El discípulo Gonchan saludó al anciano. Le pidió a Chun que los dejara a los dos solos con el niño porque quería hablar con él en persona. Sabía que se preguntaba para qué lo habían convocado. El niño respondió que lo pensó durante todo el camino hasta su casa. Al maestro le dijeron que era muy digno y que era un joven maduro para su edad. Lo convocó para probar su fuerza. Pero primero tenía que preguntar algo. El maestro le preguntó cuál era la base energética. El niño guardó silencio durante unos minutos para ordenar sus pensamientos. Y dijo que, a su entender, esta es la única gran conexión, que también se llama un tipo separado de concentración de energía. Es capaz de conectar la conciencia con el mundo circundante, formando un flujo continuo de energía. El maestro le preguntó cómo lo conecta con el mundo exterior. El niño respondió que tal vez incluso lo haga parte de este mundo. Lo siente cuando la energía se mueve entre sus manos. El mayor no podía creer que esto le estuviera pasando a este niño. La galaxia es educada y eterna.
protege todo lo vivo y lo muerto. Al final, cualquier energía fluye en su enorme y lento flujo. Este era el conocimiento que el maestro buscaba durante toda su vida consciente. El día se acercaba a su final lógico. La luna llena brillaba en el cielo. Mientras tanto, el maestro meditaba y usaba energía para sostener su cuerpo. La maestra se acercó a él y comenzó a saludarlo. El mayor vio que el niño ayudó bien a este hombre. Le aconsejó que también se reuniera con él y escuchara su opinión. Ambos giraron en una dirección. Gonchan ya se había quedado dormido en el nuevo lugar bastante rápido. Quería dejarle sus últimas instrucciones. Su mano se acercó al cuerpo del niño y comenzó a emitir una poderosa energía. En un momento dado había tanta luz que cubría casi la mitad del bosque. Todos los animales comenzaron a esconderse y huir hacia lo más profundo del bosque. Las hojas empezaron a caer de los árboles. El maestro no pudo manejar su energía, por lo que tuvo que guardarla. Cuando llegue el momento de quitar este sello, tendrá que guiar correctamente al niño hacia el verdadero camino. Porque este niño era el futuro de su clan. Y su tiempo ya ha llegado a su fin. Ha dado suficiente fuerza y energía para mantener este clan. Pero nada es eterno y toda vida termina en algún momento. Después de un tiempo, ya había muchos niños pequeños practicando en la arena de su clan. Y fueron observados por Gonchan. Todo sucedió según lo había ordenado el maestro. Bajó a los niños para señalarles sus errores. El niño ya era un adulto y era difícil llamarlo niño. Sus poderes habían aumentado enormemente desde que visitó al anciano. Gonchan a la edad de 16 años tenía un cuerpo muy fuerte y una altura de 180 centímetros. Comenzó a entrenar con los niños y a mostrarles sus nuevas habilidades. Su poder ha aumentado varias veces desde que derrotó a la chica. Podría usar un hilo de chi que haría girar la espada y aumentaría su ataque. Todos los días releía nueva literatura, lo que le ayudaba a ponerla en práctica. También mostró su escudo chi, que era mucho más avanzado que antes. Finalmente, los árboles florecieron y llegó la verdadera primavera. Los pétalos cayeron al suelo y crearon una atmósfera inusual en todo el jardín. Pero cuando golpearon el escudo de Gonchan, se convirtieron en cenizas. Los niños quedaron impactados por tales habilidades y comenzaron a aplaudir a la maestra. Prometió que si todos trabajan con la misma conciencia, podrán alcanzar alturas aún mayores. Mientras Gonchan hablaba con los pupilos, el asistente dijo que querían verlo en el templo de asuntos externos. Pero no entendía por qué, porque parecía no haber hecho nada. El templo de los asuntos exteriores estaba cerca. El niño apareció allí por orden de ellos. Entró y saludó a los maestros. Lo invitaron a entrar. El anciano dijo que había un asunto urgente. Pero no hay nadie que pueda manejarlo y cumplir con todos sus pedidos. El niño no entendió lo que le decían. Dijo que Chun ya lo sabía todo, por lo que el maestro respondió que el niño ya podía irse. Gonchun tenía aún más preguntas. Porque nadie le había advertido sobre un posible viaje de negocios y alguna tarea. Necesitaba reunirse con el equipo y ayudarlos a lidiar con los bandidos de la montaña. El maestro anunció su tarea y le deseó un feliz viaje y una exitosa batalla. Gonchan no dijo una palabra más, simplemente aceptó la tarea y le agradeció su confianza. No entendía qué debía hacer ni cómo actuar en tal situación. El niño se fue de campaña a petición de los mayores. Esta fue su primera tarea en la que tuvo que participar en la batalla. Ya había recorrido un camino bastante largo, por lo que pensó que valía la pena detenerse para descansar un poco. Además, el niño ya tiene hambre. Tan pronto como comienza la conversación sobre China, inmediatamente recuerda sus delicias y platos estrella. Era hora de tomar un refrigerio, así que empezó a bajar las escaleras. Fue al pueblo más cercano y había mucha gente ocupada en sus asuntos. Nunca había estado en lugares tan concurridos,
por lo que se sentía avergonzado. Y allí olía delicioso, y ahora su estómago estará feliz. No llevaba tanto tiempo aquí que ya se había olvidado de este hermoso aroma. Esto era lo que significaba ser un samurái solitario. Estar siempre alejado de la civilización para concentrarse en el entrenamiento. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera pasar la noche por un día. El tipo decidió detener a un hombre y hacerle algunas preguntas para conocer mejor la zona. Este hombre respondió a la petición de Gonchan y lo reconoció. Se dio cuenta de que este niño era un maestro del monte Chonam. Estaba muy feliz de darle la bienvenida al niño a su ciudad. El hombre estaba dispuesto a ayudar con cualquier pregunta. Solo tenía una pregunta. Necesitaba un lugar donde dormir por una noche. El hombre respondió que sabía dónde encontrarlo y que con gusto se lo mostraría. Comenzó a dibujarle al niño un camino en la arena, como llegar al alojamiento. Gonchan agradeció al buen hombre por la explicación detallada. A cambio, le deseó al niño un buen viaje. Cuando el hombre se fue, el niño se dio cuenta de que los artesanos de esta ciudad son muy respetados. Como le dijeron cómo llegar al alojamiento, el niño salió a buscar. Aunque sería mejor comer primero, decidió irse a dormir. Llegar antes del atardecer. Y así llegó al lugar. El estudiante de tercera generación, Gonchan, saludó a sus hermanos. Fue recibido por 3 hermanos en la entrada del edificio. No esperaban verlo en esta ciudad, pero se alegraron de darle la bienvenida aquí. Gonchan inmediatamente prestó atención a uno de los estudiantes. Le dijeron que era pequeño, pero resultó que no era una broma. Su nombre era Van, pero se le conoce como una espada veloz. Les dijeron que un hermano terrible fue expulsado del clan y que en su lugar fue tomado uno nuevo y talentoso. El estudiante preguntó si estaban hablando de Gonchan. La situación estaba clara para ellos y tenían que ir a Sokchon. Había una unidad que se encargaba del transporte y la seguridad. Su objetivo era limpiar esos lugares de ladrones que robaban a personas inocentes e indefensas. El tipo preguntó si sabían algo sobre estos hooligans. El hermano respondió que era una buena pregunta y que la discutirían en el camino, para no perder más tiempo. El asunto era urgente y no podían demorarse más. El edificio en el que se encontraba el destacamento ya era visible en el horizonte. Los chicos lo alcanzaron lo suficientemente rápido e inmediatamente corrieron hacia la entrada. El jefe de este destacamento se llamaba Gensi. Mientras averiguaban dónde dejar los caballos, el administrador ya corría hacia ellos. Se presentó a Gensi y dijo que era el principal líder local. Se acercaron a él y se saludaron. El gerente preguntó si tenían algún problema en el camino hacia él y tal vez tenían algunas solicitudes. También presentaron al maestro Gonchan, quien llegó con ellos para ayudar a limpiar la ciudad de hooligans. El líder se sorprendió porque no esperaba encontrarse aquí con un estudiante de tercera generación. Este era el mismo Gonchan sobre el que había muchos rumores y conversaciones no solo en su ciudad, sino también mucho más allá. Gensi pidió esperar un poco mientras preparaban sus habitaciones. También preguntó cuál era el motivo de una llegada tan inesperada. Pero luego el propio gerente comenzó a adivinar para qué estaban aquí. Su hermano confirmó sus conjeturas. Llegó la noche. Los caballos pastaban cerca de la casa mientras sus dueños descansaban y recuperaban fuerzas. El gerente dijo que escuchó las conversaciones de los vagabundos. Dijeron que detrás estaban los ladrones. Pero necesitaban descubrir quién era antes de atacar. Gensi respondió que sospechaban de mi señoría. Por alguna razón, Gonchan quedó muy perturbado por tal información y comenzó a preocuparse visiblemente. Fue muy serio. Mi hermano admitió que tal vez no pudieran arreglársela sin ayuda. Pero Gonchan creía que los húmedos no eran lo suficientemente fuertes como para ser temidos. Se le explicó por qué no entendía. Que ser mío ya es una hazaña. No quería menospreciar su escuela de lucha, pero era verdad.
Pero ni siquiera el discípulo más hábil de su clan podrá compararse con mi 16ª generación. Todos los hermanos estaban lo más concentrados posible porque este era un enemigo digno y no podía ser subestimado. Dicen que entre ellos solo había 2 guerreros así en todo el mundo. El chico escuchó la opinión de todos, pero no creía que fueran tan peligrosos e invencibles. Heavenly Horse Mad John y Blood King Saxon, esos eran sus nombres. Si preguntara qué tan fuertes eran. Hace varias décadas. Uno de ellos, sin ninguna ayuda, se enfrentó solo al ejército de 100.000 mongoles. Y otro degolló a su Khan delante de miles de personas. Después de esa batalla, nadie quedó con vida excepto ellos. Gracias a sus victorias, recibieron esos apellidos. Nadie dudaba de su fuerza, pero ¿podrían hacerles frente? Porque eran estudiantes del viejo estilo y solo hay 7 generaciones en su escuela. Ni siquiera tendrán algunos guerreros que puedan igualarlos. Esperaban que ahora Gonchan entendiera la gravedad de la situación. Llegaron a la conclusión de que visitarían a Omon mañana. Y si querían resolver este problema ellos mismos, debían darse prisa. El hermano mayor dijo que ahora necesitan descansar y prepararse para una dura batalla. Todos estuvieron de acuerdo con él. Había luna llena nuevamente en el cielo y ninguna nube podía eclipsar su majestuosidad. Los ladrones se reunieron para una reunión. Aunque dijeron que el recién llegado era débil. Pero un tigre es un tigre. Uno de ellos preguntó cómo procederían. Le dijeron que debían retirarse. El otro forajido escuchó a todos, pero dijo que sus tácticas al final funcionaron. Un hombre del clan Chonam empezó a cazarlos. Era un discípulo de Gonchan de 3ª generación y 3 espadas de los templos provinciales. La única pregunta que quedaba era si serían capaces de destruirlos. El presidente les ordenó que no se desviaran del plan y actuaran de acuerdo con la estrategia. Pero no ordenó, sino que recomendó todo. La decisión final todavía la deben tomar ellos. Estaban decididos y querían destruirlos por mala educación y luego retirarse silenciosamente. Ya han dejado claro a todos quiénes son. Finalmente puedes jugar. Pero, ¿cuál era su objetivo principal para esta tarea? El objetivo principal es Gonchan. Estuvieron de acuerdo en los detalles y llegaron a un compromiso. Querían destruir a todos los hipócritas de este mundo y hacer que cada uno de ellos pagara por sus pecados. Llegó la mañana. Los muchachos pasaron la noche en la casa del líder local. Gonchan no quería levantarse de la cama porque sabía el difícil camino que les esperaba. Pero todavía tenía completo control de sus acciones y saltó de la cama. Sus pensamientos giraban en torno a si vale la pena abordarlo. ¿Es necesario en absoluto? Oponentes tan fuertes fueron demasiado para la primera misión. Pero no podía hacer nada porque era su trabajo. Alguien llamó a su habitación. Dijo que el hermano mayor estaba en Aomon, pero parece que ya regresó. El niño salió y se encontró allí con los hermanos. Le pidieron que se uniera a ellos y discutieran todo. Esperaron a que regresara el último hermano y se reunieron alrededor de una mesa pequeña. Un hermano que fue a explorar dijo que no dejaron ningún rastro. Actuaron de manera tan repentina y decisiva que los niños pensaron que simplemente se habían escapado. Pero el caso es que el hermano mayor no creía en ello. Durante el reconocimiento ni siquiera logró rastrear su ubicación. Su tarea era devolverla. Pero, ¿cómo pueden hacerlo? Lo vendieron. Y no les queda más remedio que volver a comprarlo. Pero solo les interesaba saber dónde estaba ahora el paquete que buscaban. Estaba en la costa oeste. Así que hoy estaban allí para vender. El poder de los nobles era verdaderamente secreto y poderoso. Pero a causa de este incidente, muchos de ellos desaparecieron, por lo que la provincia estará tranquila por un tiempo. Pero, ¿por qué estos húmedos destruyen todo a su alrededor si quieren conseguir algo? El hermano mayor anunció el fin de la reunión. Se irán mañana.
También pidió enviar una carta al templo principal para que tomen ciertas medidas. Todos estuvieron de acuerdo y estaban listos para esta tarea. Los chicos estaban a punto de irse, pero el hermano menor llamó a Gonchan. Le sugirió que bebiera té fuerte o algo más fuerte si tuviera algo de tiempo libre. En la vida pasada tomó un buen trago con sus amigos, pero en esta vida será la primera vez para él. Tomaron un buen trago y decidieron tomar un refrigerio. Era la primera vez que Gonchan bebía tanto, así que decidió empezar poco a poco. El hermano menor intentó burlarse de él y dijo que aunque era más alto que él, no podía beber. Pero el hermano menor ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo había dedicado a la meditación. No tenía tiempo para semejantes tonterías. Pero su compañero de mesa no pensó que fuera una tontería. Ya estaba en buenas condiciones y lo llamó muy astuto. Gonchan admitió esto y añadió que todos en el templo principal lo sabían. Ni siquiera tuvo tiempo de demostrar su punto, ya que el hermano menor ya cayó boca abajo en el plato. Se cerró por completo. Gonchan no esperaba que el día terminara así. La luna ha estado llena en el cielo durante varios días seguidos. Pero esta vez las nubes consiguieron cerrarlo al menos hasta la mitad. Uno de los ladrones se paró en la colina y observó lo que pasaba entre los niños. Era un explorador de su clan. Gonchan tuvo que cargar a su hermano menor porque no podía caminar por sí solo. El niño no podía permitirse el lujo de dejar a su hermano en tal estado, abandonado a su suerte. Mientras caminaban a casa, hubo movimiento entre los arbustos. Entonces alguien empezó a correr por el tejado de la casa cerca de la cual caminaban los niños. Gonchan comenzó a sospechar que estaban siendo vigilados y trataban de atraparlos. Al final resultó que, cayeron en una trampa, alguien quería restringir sus movimientos para que no pudiera escapar. Un hombre apareció frente a él y le preguntó si era el estudiante de tercera generación de Gonchan del clan Chonam. Incluso en ese momento, la sonrisa no desapareció del rostro del chico. Fue un ladrón. Los expulsó del café, donde bebieron alcohol y cenaron. Nadie podía ser más astuto que Gonchan todavía, así que tenía que enseñarle a este chico y enseñarle buenos modales. Pero el hermano menor era una carga extra. Por lo tanto, lo echó a un lado mientras se ocupaba de este ladrón. Gonchan hacía tiempo que quería usar su nueva técnica contra un enemigo real. Por lo tanto, comenzó a acumular energía para su defensa, que luego puede convertir en un ataque sorpresa. El ladrón no esperaba que el niño se resistiera en absoluto. Y así fracasó el primer ataque del ladrón. No pudo atravesar el escudo. Y como resultado, simplemente se alejó volando de él durante varios metros. Pero solo los hizo enojar más. Planeaban ocuparse de él muy rápidamente. Podría parecerle que atacaron sin razón. Pero eso no les molestó en absoluto, porque nunca siguieron los valores morales. El chico consideró que fue una pelea injusta. Es muy malo de su parte atacarse unos a otros. Pero no le quedó otra opción que repeler sus ataques. Estaban seguros de que sería muy fácil destruir a este tipo. Pero cuando se acercaron a él, se dieron cuenta de que su plan estaba fallando. Los ladrones sintieron que algo les estaba pasando a sus armas. Cuanto más cerca estaban de Gonchan, más aparecía este sentimiento. Como resultado, ella simplemente se destruyó a sí misma. Este tipo estaba en un nivel completamente diferente al que conocían los forajidos. Por tanto, no le causaron ningún problema. Pudo destruir a dos ladrones que querían matarlo de un solo golpe. Continuaron inmóviles en el suelo y estaban completamente impotentes. Solo lograron asustar un poco a Gonchan, nada más. Lo que solo habían esperado antes de atacar al niño. Ahora necesitaba llevar a su hermano menor a casa. Gonchan se acercó a él y parece que no se encontraba nada bien. Cuando Gonchan se acercó a su hermano vio algo. Alrededor del cuello de uno de los ladrones había un shuriken que servía para rematarlo.
Y entonces el niño se dio cuenta de que había alguien más además de ellos. Lo mataron para que no pudiera decir nada. Podrías morir a manos de tus hermanos solo en este lugar. Solo su clan se permite tratar así a sus seres queridos. Cuando el niño regresó a casa, todos comenzaron a analizar este agresivo ataque. El hermano mayor dijo que superó todas sus expectativas. No tenían idea de que poseía un poder tan destructivo. Pero aún así le pidieron que tuviera cuidado. Había una energía muy poderosa aquí. Será muy difícil sobrevivir. Y el niño lo entendió perfectamente. Al hermano menor también le dijeron que tuviera más cuidado. Y no deberías beber tanto en el trabajo. Su vida podría depender de ello. El chico se disculpó. Mientras el hermano mayor hablaba con los niños, el otro lo llamó y le pidió que lo mirara. Después de un examen detallado del cuerpo, notó algo. Tenía un veneno fuerte que se propagaba por el cuerpo. Los húmedos lo usan para matar a sus hermanos después de una misión fallida. Por lo tanto, deben haber sido ellos. Era necesario informar de inmediato lo sucedido en el templo principal. Pero aún se desconocía por qué atacaron a Gonchan. Estaba seguro de que su vida corría peligro y necesitaba tener mucho más cuidado. Después de todo, no fue casualidad que lo enviaran a esta tarea particular junto con ellos. Intentaron informar al templo principal muy rápidamente. El hermano mayor dijo que mientras tanto se comunicaría con Aomon y el guardia. Pasaron varios días. No fue posible seguir las huellas de los ladrones. Pero los rumores sobre su aparición se difundieron muy rápidamente por la ciudad. Al mismo tiempo, el talentoso maestro Gonchan se convirtió en un tema de discusión igualmente interesante. Y ahora llegó el momento de decir adiós. El niño tuvo que regresar a su clan. Aprendió mucho de sus hermanos y estaba agradecido por ello. Pero los hermanos admitieron que no tuvieron tiempo de enseñarle algo digno. Le desearon un buen viaje y que lo superara sin obstáculos. Los chicos esperaban volver a encontrarse en un futuro próximo. Él, a su vez, les agradeció su apoyo y deseos. Gonchan se fue a casa. Los chicos podían estar tranquilos por él porque su poder era realmente único. Aunque no vieron ni la mitad de sus habilidades. El chico estaba molesto. Todos regresaban al templo principal. Los enemigos desaparecieron sin dejar rastro y necesitaba volver a entrenar y practicar nuevamente. Esperaba poder estudiar un poco con los hermanos de otra escuela para adquirir nuevas experiencias. Cuando llegó al centro de la ciudad, el niño se detuvo. Necesitaba decidir a dónde iría después. Mutni estaba bastante lejos, pero de alguna manera su alma quería ir allí. Afuera oscureció muy rápidamente. Gonchan tuvo que moverse por el bosque. Todos los animales se fueron a dormir excepto el búho. Era un bosque muy denso y no era fácil atravesarlo. Pero sabía que el bosque debía terminar pronto. Y así el niño llegó a un claro limpio donde no había arbustos ni árboles. Se suponía que este sería el comienzo de la ciudad. Ya estaba pensando en cómo comería sopa caliente con arroz y luego descansaría en una cama blanda. Pero luego se dio cuenta de que no era el final del bosque y que había árboles espesos por todas partes a su alrededor. Probablemente estaba perdido. Cuando Gonchan se dio cuenta de esto, comenzó a desempacar su mochila. Se llevó muchas cosas para merendar. Porque a él realmente le gustaba comer. Un niño puede ir de acampada sin ropa extra, pero siempre debe llevar consigo una bolsa de arroz. También trajo un wok para cocinar fideos. Pero no pudo encontrar el pedernal. ¿Olvidó lo más importante? Solía ser un gran aficionado a la barbacoa. El chico estaba dispuesto a recordar sus antiguas habilidades. Encontró un palo pequeño y empezó a hacer fuego. Llevaba aproximadamente media hora intentando encender un fuego, pero todo fue en vano. El palo giró muy rápidamente, pero fue en vano.
Gonchan se dio cuenta de que no estaba hecho para este tipo de trabajo. Los camareros lo hacían mejor y empezó a echarle la culpa de todo al palo. Luego se sentó y empezó a pensar que algo estaba haciendo mal como ese camarero. Como hacerle tener fuego y cocinar su barbacoa favorita. En teoría, la fricción debería generar calor y debería convertirse en llama. Y luego decidió intentar agregar energía a la fricción, tal vez así podría hacerlo más rápido. Comenzó a acumular energía y dirigirla al palo. El niño lo hizo con cuidado para no excederse y quemar todo el bosque. Concentró la energía en sus manos y la dirigió hacia abajo. Después de algún tiempo, tenía energía espiral. Es decir, fue posible prescindir de madera y palos adicionales. Agarró las hojas secas que yacían en el suelo. Y lo arrojó al lugar de condensación de energía. Esto le ayudó a encender un gran fuego, que podría ayudarle a preparar la cena. Aunque no es una llama interna que pueda curar el cuerpo, no necesita pedernal. El niño por fin pudo cocinar el tan ansiado arroz. Gonchan deambuló durante mucho tiempo. Día tras día pasó muy largo. Necesitaba algo de comer porque hacía tiempo que se le habían acabado las provisiones. Al 10º día, fue a la colina con la esperanza de encontrar un pueblo cercano. Estaba todo sucio y cansado. Su cuerpo estaba muy hambriento. Desde la colina podía ver cuán vasta era la tierra china. Y entonces sus ojos vieron algo. Una liebre corría por la colina. El chico solo tenía un pensamiento, que lo atraparan. Intentó no asustarlo y se quedó quieto para que la liebre se acercara. Él, a su vez, también observó al niño y probablemente adivinó lo que estaba planeando. Ante los ojos de Gonchan, se imaginó un conejo bien horneado con guarnición y verduras. Corrió rápidamente tras él con la esperanza de comer finalmente. Pero la liebre resultó ser muy inteligente y evadió todos los intentos del niño por atraparla. Pero Gonchan no podía dejarlo escapar. Era su última esperanza y saltó lo más alto que pudo. Y como resultado, pudo atraparlo con la ayuda de su perseverancia. Pero no se dio cuenta de que había un abismo frente a ellos. Y el niño que tenía la liebre en las manos cayó. Allí era lo suficientemente alto y cayeron en medio de un denso bosque. Aterrizaron con bastante éxito y Gonchan logró retener a su presa. Solo quedaba encender un fuego. El niño levantó las orejas para ver qué partes de su cuerpo eran las más carnosas. Pero cuando vio sus ojos, la liebre lo fascinó. Ahora no podía matarlo. Estaba muy triste por quitarle la vida a una criatura tan linda. Además, no fue su culpa que Gonchan se perdiera. Por eso, el niño decidió dejarlo ir. Tan pronto como la liebre sintió la libertad, inmediatamente desapareció de la vista entre los árboles y arbustos. El niño esperaba que el próximo extraño que lo atrapara también se apiadara y lo dejara ir. Gonchan escuchó los gritos de una vaca, lo que significaba que el pueblo estaba cerca. Pero necesitaba determinar de dónde venía el sonido. ¿Del oeste o del este? Estaba esperando que las vacas empezaran a chillar de nuevo para no equivocarse. Y después de otra señal, determinó con precisión que el pueblo estaba en el este. Y empezó a correr rápidamente en esa dirección. Y el niño no se equivocó, porque a cierta distancia allí realmente había un pueblo. Entró en el primer comedor que encontró. Gonchan pidió mucha comida. 5 porciones de rosbif y la misma cantidad de hervido. Pollo y varias porciones más de empanadillas. Se llenó el estómago por completo. Ahora el niño parecía una bala. Se comió todo muy rápido y los dueños empezaron a preocuparse. El chico estaba sentado a la mesa todo sucio, pero feliz. Su ropa y zapatos estaban sucios y rotos. Y entonces el mesero se le acercó y comenzó a dirigirse a él en un tono no muy amistoso. Porque sospechaba que el niño no podría pagar una cena tan grande. Pero él respondió que pagaría toda la comida que le prepararan sin ningún problema. Además todo estaba muy rico.
Se metió la mano en el bolsillo porque siempre guardaba su dinero. Pero su bolsa de dinero no estaba allí. El chico estaba confundido. Debe haberlo perdido cuando estaba alcanzando a la liebre. Entonces el cocinero se acercó a su mesa y le preguntó qué iba a pagar. Era imposible permitir que el maestro se asociara con un ladrón de arroz. Puso ojos inocentes y preguntó si hacían todo el trabajo de noche. El hombre mostró sus músculos y le pidió que no hablara con los dientes. Pero la mujer lo detuvo porque tuvo una idea. El chico se quedó a trabajar en esta cantina y empezó a dibujar mascotas. Pidió ponerlo debajo de la almohada en casa y a la noche siguiente su hijo estaría mucho más fuerte. Lo inventaron junto con el dueño del restaurante para llamar la atención de los clientes. Mucha gente reaccionó inmediatamente y se interesó por los talismanes. Y para aquellos que pidan bolas de masa en el comedor, está dispuesto a ofrecerles un muy buen descuento. En el clan Chinam, aprendió a leer y dominar la medicina china. También aprendió a atraer la suerte. Por supuesto, nadie podía saber qué tan cierto era esto. Pero estaba definitivamente claro que de esta manera a las personas les resultaba mucho más fácil resolver sus problemas. Habló sobre cómo evitar los espíritus malignos y qué buenas obras se deben hacer. Por ejemplo, ayúdalo. Logró eliminar con éxito la comida que comía en este comedor. Entonces necesitaba continuar su viaje. Mientras tanto, surgieron nuevos problemas en el templo principal. El embajador del templo Shaolin vino a visitarlos para contar de primera mano los problemas que cubrían su ciudad. Todos los presentes en esta reunión guardaron silencio. Agacharon la cabeza y escucharon las enseñanzas del embajador. Su culpa fue que ignoraron las palabras del templo principal. Exigió que no se quedaran callados, sino que comenzaran a justificar sus tontas acciones. Uno de los maestros dijo que el embajador exageraba y se permitía demasiado. Porque no tenían pruebas para votar. El embajador se puso muy agresivo y dijo que estaban matando gente delante de sus ojos y que necesitaban más pruebas. Se enojó tanto que su energía comenzó a emanar de sus extremidades. Pero fue demasiado tarde. Comenzaron a actuar. Pero el principal problema era otro. Supusieron que estaba hablando de representantes de las 3 sectas exteriores. Se decía que no solo aparecían los Moists. Junto a ellos comenzaron a funcionar el Templo del Sol, el Palacio de Hielo y la Trinidad de las Puertas del Sur. Lo único que se sabía del Templo del Sol era que era la secta principal del desierto. Practicaron la resistencia a las altas temperaturas. El Palacio de Hielo está situado en el norte y estudia las técnicas de combate de la nieve y el hielo. Y la Trinidad de la Puerta Sur es una puerta venenosa. La Puerta de las Bestias es el nombre de quienes dividieron el poder sobre las tierras orientales. Cada uno de ellos quiere quedarse con la provincia de Sichuan. Por lo tanto, los representantes de la Puerta luchan sin cesar entre sí. Pero también les interesaba la cuestión de quién era su líder. Pero el embajador consideró que era una pregunta estúpida y extemporánea. Era el embajador plenipotenciario, por lo que tenía que responder a todas las preguntas. El embajador recomendó elegir Nanguna. La gloria del rey de la espada habló por sí misma. Fue realmente un maestro excepcional. Espada Rey Nangun. No había nadie que pudiera compararse con él. A menos que el embajador, pero él mismo presentó la propuesta del rey. Por el momento, hay 4 más fuertes. Son Dan Chongji, Nangun y Galsan. Y Yu Mangu fue considerado uno de ellos. Uno de ellos se negó, no tenía sentido para él intentar ser el líder a su edad. Sugirió elegir gente más joven. Galsan se fue de campaña y desapareció. En ese caso, nadie objetó tal decisión. Pero también era importante escuchar la opinión del padre. El embajador le preguntó a Nangun qué pensaba sobre su elección. Él respondió que era un gran honor para él. Pero no puede negarse y está dispuesto a asumir el cargo de líder con respeto.
Así, los miembros de la antigua asociación Murim eligieron al rey de espadas como líder. Mientras tanto, la secta de ladrones sintió que se acercaban tiempos difíciles y en respuesta creó su propia organización. Gonchan, por su parte, continuó su largo viaje después de tantos años de entrenamiento. Pensó que necesitaba ganar un poco más, pero lo gastó todo. Pero se compró un uniforme nuevo. Porque el viejo ni siquiera parecía ropa. Y era cómodo moverse en este. Siempre necesitas entrenar de forma cómoda para sentir plenamente la energía. Su único aspecto negativo fue que nadie le enseñó a superar la sensación de hambre. Se detuvo nuevamente para tomar una deliciosa cena y prepararse para el día siguiente. Al día siguiente planeaba llegar al pueblo más cercano. Probó gachas de carne con carne seca. Solo se puede desear lo mejor. Durante la cena, el niño escuchó sonidos extraños cerca de su campamento. No le gustaba que alguien interrumpiera su deliciosa comida, pero tenía que comprobar si había algún peligro cerca.